profe, vamos a empezar a hablar sobre los taironas. Los taironas fueron una comunidad indígena que se establecieron en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Mar Caribe, en lo que hoy se conoce como, entre los límites de lo que hoy se conoce como el departamento de Magdalena, La Guajira y el Cesar. Los taironas estaban dentro de la familia lingüística de los chibchas. Esto quiere decir que compartían similitudes en el dialecto. Tairona es una palabra indígena que significa fragua. Fragua es un horno el cual usaban para forjar metales. Esto pues fue transmitido por cronistas del siglo XVI y se utilizó de manera genérica para pues personas tanto de lo que era la Nueva Granada como los españoles. Los arqueólogos han establecido que los taironas existen más o menos desde el año 90 después de Cristo hasta los años 1600, porque los españoles los fueron extinguiendo, capturaban a los caciques y los torturaban, lo cual hizo que los taironas se tuvieran que desplazar hasta la Sierra Nevada, donde los españoles pues no podían llegar. El primer encuentro con los españoles fue en 1498. Los taironas tenían una comunidad bastante grande con más de 1 millón de personas habitando en su comunidad. Se distribuían en centros habitacionales que eran más de 250 centros habitacionales. Casi que eran como comunidades independientes con un cacique líder que hablaba con los otros caciques, pero lo que tenían en relación era su cultura y su gran constante intercambio de mercancía. Según los cronistas, dicen que los taironas también estaban en la práctica del cultivo de lo que era el maíz, el frijol, la guanábana, el algodón, la yuca, lo que era también la coca. Bueno, todo esto pues hacía que ellos se pudieran comercializar entre ellos, ya que pues como habían dicho eran pequeñas como comunidades que estaban entre sí, y pues asimismo hizo que se desplazaran a comercializar con indígenas de la parte de Centroamérica. Además que pues también encontraron varias cosas en común, ya que utilizaban materiales parecidos para distintas cosas. Los taironas tenían una clasificación social en la que el cacique era el más importante y tenía el poder administrativo y de justicia. Luego seguían los sacerdotes o guías espirituales, que eran llamados noamas. Estos tenían una influencia grande, pero no tenían un poder en sí en esta comunidad. Y ya luego estaba la clase obrera, que se distribuía más que todo en agricultores, ganaderos o guerreros. Los guerreros son muy importantes para la comunidad tairona, porque la comunidad tairona, según Juan Castellanos, cronista de la época español, los clasificaba también como unos de los más guerreros y los comparó con los guerreros chilenos, los indígenas chilenos, que eran los más peligrosos de la precolombina. En las ciudades de los taironas se encontraban distintas chozas. Ellos pues vivían como en chozas hechas de madera con techo de paja. Eran de grandes alrededor de 6 a 60 metros de diámetro, ya que pues esto lo definía la cantidad de personas que vivían dentro. Un grupo de arqueólogos en 1976 encontraron en una vegetación pues una de las ciudades más grandes de los taironas, la cual pues es la ciudad perdida. Esto pues estaba en muy buen estado, habían también muchos accesorios de oro, los cuales pues por parte del gobierno nacional pues no lo pudieron defender, lo cual pues hizo que coleccionistas lo pudieran comprar y pues que se perdiera una gran parte de la cultura. Los taironas se destacaron por su gran desarrollo en la ornamentación, básicamente en adornar sus cuerpos o sus rituales sagrados. Y bueno, tanto así que un cronista español, Fernández de Oviedo, en 1514 anotó una crónica que decía: traen sus personas muy adornadas con piezas y joyas de oro, los varones traen orejas, que cada una pesa 15 y 20 pesos, y caricuries puestos en las narices colgando, y grandes chagualas que son como patenas y medias lunas. En los pechos y en el cuello se ponen muchos géneros de cuentas hechos de hueso, caracoles y piedras, entre ellas verdes y de valores muy preciados. Acá podemos enaltecer un poco esa cultura que ellos tenían de hacer todo en oro o en materiales preciados para los españoles.
Los taironas defendían mucho su cultura, no trataban de que los españoles trataran de cambiársela. Por ejemplo, el tema de la represión del divorcio y la homosexualidad, pues ellos lo defendían bastante, ya que en su cultura, en su sociedad, sí era bastante admitido. Algunas de sus artesanías están reposando en lo que es el Museo del Oro y el Museo Nacional, como lo son platos, cucharas, implementos que ellos utilizaban para hacer rituales. Entre ellos también estaban lo que eran los instrumentos musicales, como lo son tambores, como lo son flautas, también lo que eran las cornetas y las ocarinas. Estos últimos, las ocarinas, eran un instrumento que pues ellos lo utilizaban para rituales y también para alabar a los dioses y para divertirse. Estas dos, las ocarinas y las cornetas, varían mucho en su tamaño, su color y la forma en la que como ellos lo diseñaban. Eran diseños zoomorfos, más en los animales, y también los zoomorfos, basados en las mujeres y en los hombres. Dentro de las costumbres que ya conocemos, ellos aprobaban el divorcio, la homosexualidad y la poligamia. También tenían cercanía con sus muertos, ya que creían en la vida después de la muerte y se comunicaban con ellos a través de los noamas. También el murciélago para ellos era de representación sagrada y agradecían siempre en los cultivos cuando daban frutos para agradecerles a sus dioses. Y bueno, ya, así como por concluir, solo pasaron 100 años de la llegada de los españoles para que los taironas dejaran de existir y sus ancestros se fueran a otros lugares, como en la Sierra Nevada, que ahora reposan allí. Y ahora solo podemos tener y gozar de su gran cultura en centros como el Museo Nacional o el Museo del Oro. Eso fue todo por el video de hoy.